Bueno, está con nosotros Osvaldo Renzo Cignilaro, lo había anunciado, ya tuvimos una interna antes de entrar al aire, pues ya hay cosas que me pide que no le pregunte, y tenemos una amistad de años, y sabe que cuánto admiro su trayectoria política, su coherencia, pero yo le voy a hacer la pregunta, y que Renzo Cignilaro diga... En primer lugar, buen día, pero yo lo que quiero decirte, porque no lo puedo dejar pasar, jamás limité a nadie que me haga preguntas. Nunca. Lo que pasa es que sí me reservo la facultad de contestar o no. Está bien, además quiso la vida que el hijo de Renzo Cignilaro sea alumno mío en la universidad, era un muy buen alumno en la carrera de comunicación social y hoy está haciendo una carrera brillante. Pero yo decía al principio, el peronismo perdió 2 elecciones a gobernador de la provincia, en una mantuvo el poder por el acuerdo que hizo Renzo Cignilaro con Domato en el colegio electoral, que hoy no existe, porque Echevarría había salido primero, un gran amigo de Renzo Cignilaro, además. Entonces la pregunta yo me hacía, ¿se pueden dar estas mismas condiciones ahora en el 9 de junio? Bueno, yo lo primero que te digo es que no me interesa contestar la pregunta, bien, pero no porque tenga algo que esconder. No me interesa porque no me interesa lo que va a pasar en junio. Estamos en una elección con un sistema electoral que hace 30 años que es fraudulento. Entonces, por eso no me presento, porque ya lo enfrenté a Domato, lo enfrenté a Ortega, lo enfrenté a Miranda, lo enfrenté a Bussi, lo enfrenté al Perovich y lo enfrenté a Mansur. Y siempre he perdido. Bueno, les quiero contar a los jóvenes que siempre se enfrentó a los aparatos políticos. Claro, no he perdido en las urnas, he perdido en los resultados. Bueno. Junta Electoral, Constitución, plata, dinero del Estado. Entonces... uno no se hace machucar de nuevo porque no es bueno tropezar 2 veces con la misma piedra. Bien. Además, esto es una cosa que la tiene que solucionar el pueblo. Y aprovecho para decir al pueblo que no vayan a querer votar en blanco, porque el voto en blanco beneficia al oficialismo. Directamente no vayan a votar. El día que haya un 65% de tucumanos que no va a votar, vamos a ver qué hacen esto con el juguetito de las elecciones, de los afiches, sí, pero igual, y de la picardía. Igual el resultado electoral va a ser que alguien haga la gobernación. Entonces, lo que he hecho, porque sabía que ibas a hablar del pasado, sí. No me interesa hablar del pasado, porque los jóvenes de hoy están abandonados a las drogas, a la desnutrición, a la falta de educación, incluso en los institutos secundarios, y quieren saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, si algo puede aportar es el futuro. Para el pasado está esto. Su libro. El libro, El Festín de los Caranchos, publicado hace 14 años, jamás desmentido por nadie, y si vos lees el pronóstico de este libro, se ha cumplido todo. Se ha cumplido todo lo que decíamos hace 14 años. Saca hasta el pasado. Bien. Hablemos entrega, Pedro. Bueno, muchas gracias. Hablemos entonces con quien de economía sabe y nadie le tiene que explicar nada. En alguna oportunidad estuviste en el programa y debatiste con José Alperoy sobre economía. Y en alguna oportunidad le recordaste las 3 funciones que cumple una moneda. Una de las funciones es reserva de valor, que es lo que perdió hoy, por eso todo el mundo corre al dólar. ¿Es así o no? Sí, efectivamente. Es decir, hace un momento me hacían una nota acá en el canal y como veía las medidas que está tomando el gobierno, y realmente es muy preocupante porque el principal elemento de organización institucional de un país es la moneda. Un país que tiene una moneda mala está desorganizado desde el arranque, desde el vamos. Entonces, acá cuando se habla de inflación, que ya es una enfermedad crónica en la Argentina, todos se equivocan porque hacen mal el diagnóstico. Entonces, si yo veo, Dios no lo permita, vos tenés un cáncer y te da fiebre, voy a tratar de curar la fiebre y no voy a tratar de curar el cáncer. Entonces, se equivocan en el diagnóstico. ¿Por qué se equivocan en el diagnóstico? Porque tienen intereses en que esa situación continúe. Hay 10 o 15 consultoras profesionales de primer orden en la República Argentina que trabajan en Buenos Aires y que tienen 70, 80 clientes entre bancos multinacionales y trabajan para ello. Por eso el diagnóstico es equivocado. Entonces piensan de que fluctúa el dólar y eso es un problema que repercute en la inflación. No, no es así.
Acá la inflación lo que produce es una transferencia de ingresos del que menos tiene al que más tiene. Ejemplo, hasta hace poco los empresarios o aquellas personas que tenían un excedente financiero, ¿qué hacían a fin de mes con ese excedente financiero? Compraban dólares, compraban LEVAC o compraban títulos. O algunos, los más confiados, se iban a una cueva y lo dejaban ahí por un interés. Pero tenían un abanico de inversiones pequeño para un país que quiera desarrollarse, pero lo hacían. El gobierno ¿qué hizo? Eliminó las LEVAC, a la cual podía acceder cualquier ciudadano, y creó las LELIQs, al cual únicamente pueden acceder los bancos. ¿Qué hacen los bancos? Toman dinero al 40% del plazo fijo, en el mejor de los casos, 40%, compran la LELIQ y obtienen el 70%. Entonces, ¿qué debo pensar yo? Que este gobierno tomó esa medida para beneficiar a los banqueros. Claro, porque es una cosa demasiado evidente, una ganancia extraordinaria en un país pobre y además facilitado por el gobierno, porque ese dinero que utilizan los bancos no es dinero de ellos, es dinero nuestro, es dinero de los nuestro, ahorritos. Ellos trabajan, entonces tendrían que tener un límite. Entonces, este tipo de cosas que tal vez le escapa para el común de la gente, no hay ningún economista, si vos te pones a ver desde TN a todo el elenco nacional donde se pasean todos los economistas, no hay ninguno que lo diga. Y lo peor es que lo saben, sí, pero no lo quieren decir. Como yo no soy empleado de ninguna multinacional de un banco, lo digo. A la gente directamente le están robando. ¿Por qué le están robando? Le están robando el futuro. Porque lo peor que tiene este país es la combinación de un cóctel diabólico de inflación y recesión. Sí, entonces, lo que se vos no denomina solo, esta inflación en los manuales. Claro, vos no solo ganabas 100 pesos, sino que ahora ganás 50. Y con los 50, antes comprabas un carrito de supermercado, hoy compras unas cuantas mercaderías locas. O sea, te joden por los dos lados, por la recesión, por el que queda sin trabajo, y también te joden por la transferencia de ingresos que se produce. ¿Y tu reacción frente a estas medidas que anunció el gobierno? Bueno, son medidas por las cuales el gobierno acaba de demostrar, también te voy a decir algo, aunque nadie lo dice, pero yo no me callo. Son medidas que acaba de demostrar que está copiándole mal al gobierno anterior. Y está demostrando con esto que no hay ninguna diferencia entre Cristina y Macri. Son exactamente lo mismo. Aclaremos una cosa, vos no propiciás el regreso de Cristina. No, a mí no me interesa. No me interesa Cristina. El que tiene que evaluar a Cristina es el pueblo, no yo, que soy un dirigente. El que tiene que evaluar a Macri también es el pueblo. Ahora, yo digo lo que pienso desde el punto de vista económico. No nos olvidemos de que han tenido situaciones distintas. Antes tenían toneladas y toneladas de soja y un buen pasar, hoy no lo tienen. Pero eso no es óbice para que uno no diga qué es lo que está pasando. Entonces, a mí me tocó administrar una provincia en un momento muy difícil donde Le quiero contar algo a los jóvenes. Estaba esperando que digas eso. Cuando vos eras ministro de Economía de Fernando Pedro Riera, se decía en los medios locales y en los medios nacionales que el noroeste argentino era inviable, que había que tener un solo gobernador, un solo gasto y ver cómo hacían para que esta parte del país pueda crecer y desarrollarse. Sí, porque no había dinero, el Estado era pobre, la producción argentina era pequeña, las exportaciones inexistentes, no había inversiones. Bueno, pero eso lo decían los porteños, que ya no habían robado la mitad de la coparticipación federal. El gobierno nacional es posterior a los gobiernos provinciales. Esto es lo que la gente tiene que saber. Se formaron los gobiernos provinciales y formaron el gobierno nacional. Y le formularon un presupuesto y le dijeron, bueno, ¿con qué van a mantener ese presupuesto? Con la plata que recauden en nuestro territorio. Y ellos no solo recaudan la plata en nuestro territorio, los porteños, que sino tampoco la devuelven. Y nuestros diputados nacionales, nuestros senadores nacionales, que proclaman el federalismo, cuando llegan allá, se transforman en unitarios. Pasan a ser tucumanos de día y porteños de noche.
Este es el problema de lo que decían, pero nosotros, Sí. nosotros le hemos demostrado a ellos otras cosas, porque en esa gestión, y no quiero volver al pasado, pero hay que rescatar del pasado lo que es bueno para el presente y el futuro, nosotros bajamos un 30% la deuda pública. Yo te desafío a que hagas un ejercicio en los gobiernos provinciales y en el gobierno nacional. ¿Quién ha bajado la deuda? Llegué una vez como dirigente de Atlético a una primera reunión de comisión directiva y le dije al gerente, por favor, traiga los números, queremos saber el estado del club. Y me dice, ¿por qué un dirigente? Y le digo, porque hay que pagar la deuda. Dice, vos estás loco. Yo no he venido a pagar la deuda de lo que han robado los demás. Dice, hay que endeudarse más para sacarlo campeón al club. Ese criterio es el que se ha aplicado en la Argentina. Entonces el que viene hace el gran negocio personal que es la deuda. Porque siempre, cada vez que se endeudan, llevan 1 o 2 o 3 puntitos más en el bolsillo. Bueno, Renzo, ¿cómo se endereza la economía argentina? Bueno, en primer lugar, estableciendo un diagnóstico correcto. El dólar, que lo tiene loco a todos los argentinos, no es el elemento más importante, porque el dólar es una moneda residual. Yo no compro dólares, vos no compras dólares, compran dólares. ¿Pero hay que dejarlo que fluctúe libremente o hay que...? Hay que olvidarse del dólar, hay que ponerle algunas limitaciones para no perjudicar al sector externo, que es el exportador y el importador. Sí, porque un país crece con importación, con inversiones y con consumo. Exacto, pero no hay que centrarse en eso, porque la inflación se alimenta en el gasto, y sobre todo en el gasto político. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son los factores que alimentan la inflación. Y obviamente aquellos agentes económicos, muchos de los cuales tienen la lapicera y remarcan los precios, cuando corre un viento o cuando hay una llovizna, le meten a los precios porque es su forma de defender su patrimonio, pero también es su forma de quedarse con el dinero de los otros. Usted me ha dicho que la inflación genera transferencia de ingresos. En la medida que yo lo que tengo que cobrar 10 lo cobro 15, me estoy quedando con 5 pesos que no son míos. Bueno, para eso está el Estado. Bueno, para eso está el Estado, pero no el Estado ese controlador como están queriendo hacer. No, con regla de juego y que deje el rol del Estado es el de organizador de la economía. El rol del Estado es el del árbitro. Y lo digo esto porque lamento ver a gente que ha venido al peronismo a buscar voto, que habla otra cosa y no sabe. Es que el hecho que haya habido malos peronistas no quiere decir que sea malo el peronismo. Lo dejo en claro. Pero el rol del Estado y el rol de la política es de conciliar los intereses que aparentemente son contrapuestos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unir a todos los sectores. ¿Y cómo se unen todos los sectores? Sentándolo todo alrededor de la misma mesa. Y el Estado tiene que reservarse el papel de árbitro y organizador para que todos tengan objetivos comunes, políticas comunes, estrategias comunes, más allá de las ideologías, que obviamente la ideología del que gobierna es la que ha elegido el pueblo. Pero así se gobierna, y yo no me recuerdo del 83 de esta parte, en esta neodemocracia postprocesista, de que realmente esto se haya puesto en práctica. Lo pusimos en práctica en el gobierno de Riera con el sector azucarero. Refinanciamos los pasivos de los ingenios, evitamos el cierre de ingenios y abrimos fábricas nuevas, como fue el caso de Ades. Y eso se hizo a partir de la conciliación de intereses. Entonces en una mesa estaba sentado Luis Manuel Paz, el dueño del Concepción, con Gaspar Lasalle, que representaba a los cañeros chicos. Entonces había combativos, liberales, oligarcas, todos, pero el presidente del frente, que era Riera, y yo quien lo secundaba técnicamente, sabíamos que eso tenía que llevarnos a un propósito común. Se aumentó el precio del azúcar, no nos importaba que los porteños paguen más caro el azúcar que ponían en el café, pero acá entró mucha plata, el Estado pudo cobrar los impuestos que nos estaban debiendo toda la fábrica y la situación se estabilizó, se mejoró. Y cuando íbamos progresando, bueno, yo después me fui de la función
Y lo que vinieron que han hecho, han liberalizado una economía que es regulada en todo el mundo y fue liberal en Tucumán. Ahí está el resultado. Renzo Señora, muchas gracias por visitarnos. Gracias a vos. Porque hace mucho tiempo que no hablas en los medios, y bueno, quería que las nuevas generaciones conozcan a alguien que desarrolló una trayectoria muy larga en la política de Tucumán, hoy está afuera, pero siempre tiene cosas para decir. Quiero aclarar que no hablo en los medios porque no hay kamikazes como vos que me invitan, porque es probable que en algún momento te echen si invitas a un tipo no, como acá yo. hay mucha libertad, hace 25 años que hablan todo. Gracias, Renzo. No, muchas gracias a vos. Nos despedimos hasta el próximo martes.